Bienvenidos de nuevo al Umbral de Relatos. Millones de personas usan el metro de la Ciudad de México todos los días. Es el transporte más denso, más ruidoso y más concurrido de todo el país. Y precisamente por eso es fácil no prestar atención a lo que pasa a tu alrededor. Pero hay personas que sí prestan atención, y algunas de ellas han visto cosas en esos andenes, en esos pasillos interminables, que no encajan con ninguna explicación que el mundo racional puede ofrecer. Hoy les traigo 4 de esas historias, todas reales, según quien las vivió. Así que ponte cómodo y apaga las luces. Historia 1. El andén de la estación obrera. El padre de quien cuenta esto usa el metro todos los días. Es de esas personas que han desarrollado los rituales silenciosos del pasajero frecuente. Siempre el mismo vagón, siempre el mismo punto del andén, siempre la misma posición mientras espera. Hace tiempo empezó a notar algo en la estación obrera. Mientras aguarda la llegada del tren, ve por el rabillo del ojo a alguien lanzarse a las vías. Es un movimiento brusco, definitivo, el tipo de imagen que activa algo instintivo en quien lo presencia. Esta persona voltea de inmediato, pero no hay nadie. En las vías no hay nada. En el andén, la gente sigue en lo suyo, sin reaccionar, como si no hubiera pasado nada. Y el tren, cuando entra a la estación, no trae consigo ningún impacto, ninguna señal de haber encontrado algo en el camino. Solo él lo vio y solo él lo ve cada vez que pasa por ahí. Algo que cae hacia las vías en el límite de su campo visual y nada cuando voltea a ver si hay algo. Los que conocen la historia del metro saben que esas estaciones no fueron elegidas al azar. Son parte de un recorrido con memoria propia y algunos andenes guardan cosas que no se van aunque pasen los años. Historia 2. La sombra de Bellas Artes. Esto le pasó a quien lo cuenta hace un par de años, junto a su hermano, en un día completamente ordinario que terminó de una forma que ninguno de los dos esperaba. Venían del centro de la Ciudad de México y abordaron en Bellas Artes, dirección Constitución. Llegaron al andén sin ninguna señal de que algo fuera distinto esa tarde. Entonces sucedió algo difícil de describir. Por un instante quedó cegado. Fue un destello súbito, y en ese instante vio en el andén del otro lado una sombra que subía como si ascendiera por algo que no estaba ahí, y tenía una forma que no correspondía a ninguna sombra normal, ya que portaba una hoz. El tren llegó, abordaron. Poco antes del salto del agua, el vagón se detuvo, sin anuncio, sin explicación. Los minutos pasaron y nadie decía nada, así que abrió Twitter para ver si había alguna noticia del servicio. La primera nota que apareció informa que una persona había perdido la vida en las vías, unas estaciones atrás, minutos antes, justo cuando él había visto la sombra subir en el andén de enfrente. Se quedó en silencio el resto del trayecto. No supo si lo que vio fue una coincidencia, un reflejo extraño de luz, o algo que de alguna forma estaba conectado con lo que había pasado en esas vías esa tarde. Historia 3. El bucle de Pantitlán. Esta historia no involucra nada oscuro en el sentido tradicional. No hay figuras, no hay sombras, no hay sensación de amenaza. Y sin embargo es quizás la más inquietante de las 4, precisamente porque lo que describe no debería ser posible. Quien la cuenta fue a Pantitlán por primera vez y única vez con su hermano, a recoger una refacción. Ninguna de las dos tenía experiencia navegando en esa estación, que es una de las más grandes y complejas del sistema. Un laberinto de andenes, pasillos y escaleras que desorientan incluso a los pasajeros frecuentes. Al bajar del vagón, antes de empezar a buscar la salida, vieron una pareja. 2 jóvenes con uniformes quirúrgicos verde aqua, recargados en el barandal de las escaleras. El joven le decía a la chica que le iba a extrañar mucho, porque el sábado no se podrían ver, y la besó. Pasaron frente a ellos, escucharon todo y siguieron buscando la salida. Caminaron varios minutos por pasillos que no reconocían. Bajaron un par de niveles y entonces los vieron de nuevo. Esta vez llegaron por detrás. El joven decía exactamente lo mismo, con las mismas palabras, el mismo tono y el mismo beso. Siguieron caminando sin detenerse, convenciéndose de que eran otros estudiantes con uniformes similares. 5 minutos después los vieron una tercera vez. Ahora llegaron por un costado. El joven repitió la misma frase, idéntica, y el mismo beso. Las 2 hermanas se miraron y juntas voltearon hacia la pareja. No había nadie. Habían pasado a menos de 2 metros de ellos. No había nadie. No había dónde haberse ido en los segundos que tardaron en voltear, y directamente frente a ellas, como si hubiera estado ahí todo el tiempo esperando que lo viera, para desaparecer. Historia 4. Lo que salía de las vías. Esta última historia es la que más pesa, y quien la cuenta lo sabe. Iba sola, tarde, de Escuadrón 201 a Autobuses del Norte. Ya eran casi las 10:30 de la noche. Llevaba audífonos puestos, escuchando relatos de terror. Algo a lo que estaba acostumbrada y que normalmente no le generaba ningún tipo de incomodidad.
Llegó al andén dirección Politécnico, casi al final. Eligió un punto donde no había mucha gente y esperó el tren con el teléfono en la mano. Cuando el tren entró a la estación, levantó la vista hacia las vías y lo que vio la dejó paralizada. Una figura en las vías, no sobre ellas ni junto a ellas, emergiendo de ellas, tratando de salir, con el cuerpo en un estado que no debería ser posible ver y seguir de pie. Quedó inmóvil, sintió el frío bajarle por el cuerpo de golpe y se alejó del borde sin procesar del todo lo que estaba haciendo. Cuando el tren se fue, se acercó a mirar. Las vías estaban vacías, no había nadie. Esperó el siguiente tren para abordarlo. Lo hizo en silencio, sin decirle nada a nadie, con esa clase de conmoción que no produce gritos, sino inquietud. Hay estaciones del metro que cargan con cosas que el tiempo no disuelve. 4 historias del metro, 4 personas que bajaron a esos andenes sin buscar nada extraordinario y encontraron algo que no pudieron explicar. Lo que más pesa del metro como escenario para estas historias es lo siguiente. Es un lugar donde todos estamos muy cerca unos de otros y al mismo tiempo completamente solos. Cada quien con su pantalla, sus audífonos y su destino. Y a veces, en ese espacio de tránsito donde nadie realmente pertenece, algo aprovecha para mostrarse. Y si tienes una historia que quieras compartir, algo que hayas vivido y que todavía no encuentres cómo explicar, escríbanos al correo en la descripción. Nos vemos en el próximo umbral.